En Corea del Norte está oficialmente prohibido creer en Dios, en los espíritus o en la vida después de la muerte. El único en quien se permite creer es en su líder, Kim Jong-un. Y aún así, en secreto, muchos siguen aferrándose a viejos miedos y creen en fantasmas. Pero hablar de eso en voz alta significa buscarse problemas. Por eso quienes viven estas historias guardan silencio toda su vida. Apaga la luz, que empezamos la primera historia. Min y Po, dos amigos inseparables, se conocían desde hacía tantos años que ya parecían familia. Habían compartido el mismo pupitre en la escuela, soñado con mudarse a la capital, Pyongyang. Y al fin su sueño se cumplió. Ambos entraron en la misma universidad. La universidad los recibió con pasillos llenos de ruido, multitudes de estudiantes, montones de apuntes y un mar de caras nuevas. La vida parecía justa y sencilla. Clases, la cafetería, debates de medianoche sobre quién aprobaría el examen al primer intento. Se reían de todo, y por las noches, agotados, se sentaban en sus camas a compartir sus pensamientos, igual que siempre lo habían hecho desde niños. Min era el tranquilo, el más reflexivo. Po, en cambio, era impulsivo y curioso con todo. Siempre era el primero en empujar a su amigo hacia alguna aventura. Min se hacía el reacio, pero en el fondo estaba agradecido. Sin Po, la vida habría sido mucho más aburrida. Min y Po salieron de su última clase, el pasillo aún lleno de voces de estudiantes. Ya caía la tarde, el cielo oscureciendo más rápido de lo normal, y se dirigieron al dormitorio como de costumbre. Po hablaba emocionado de algo, pero Min caminaba en silencio, pensativo. Finalmente carraspeó y, evitando la mirada de su amigo, dijo: «Po, oye, conocí a una chica». Po se detuvo, lo miró fijo y enseguida soltó una sonrisa. «¿En serio? ¿Y me lo dices recién ahora?» «Bueno, ¿quién es?» Min se encogió de hombros, sonriendo con incomodidad. «Bueno, en realidad no es que nos conociéramos. Solo cruzamos miradas, pero parecía bastante linda». «Entonces, ¿qué esperas, hermano? Invítala a salir. Llévala a una fonda, coman unos dumplings o un helado de maíz, o simplemente salgan a caminar». «¿De verdad crees que debería invitarla?», preguntó Min con timidez. «Amigo, ¿por qué siempre dudas? Claro que sí. Habla con ella, conócela mejor. Y luego me cuentas cómo te fue». Al día siguiente, Min no perdió tiempo y la invitó a salir. Su nombre era Han Yeong. Su primera cita fue sencilla. Se encontraron después de clase, caminaron hasta el parque y luego pasaron por una pequeña fonda. Pidieron dumplings y kimchi, sentados en una mesa de madera angosta. Min habló de sí mismo, de Po, de cómo habían sido amigos desde niños, de sus aventuras en su pueblo natal. Estaba tan nervioso que no paraba de hablar. Una hora después se separaron y regresaron a sus dormitorios para estudiar. Min volvió a casa con una leve sonrisa, pero en la entrada Po ya lo esperaba con los brazos cruzados. «¿Y bien? ¿Cómo te fue?», preguntó ansioso. Min se encogió de hombros. «Bien. ¿Bien? ¿Eso es todo? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿De qué pueblo? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Quiénes son sus padres?». Min esbozó una sonrisa incómoda. «Se llama Han Yeong». «Sigue». «¿Seguir con qué?». «Se llama Han Yeong, y ya». Po se quedó helado y luego levantó las manos. «¿Y ya?». «Min, necesito detalles. Fue una cita, tengo curiosidad». Min bufó y lanzó la mochila sobre la cama. «Vamos, Po. Fue mi primera cita en la vida. Nos vimos, caminamos un poco, comimos, hablé mucho de nosotros. ¿Qué más quieres?». Po se rió, pero no cedió. Está bien, solo me parece raro.
Normalmente las chicas no paran de hablar de sí mismas, pero la tuya, callada como un soldado. Min agitó la mano, intentando no mostrar irritación. Quizá solo es tímida, y tú lo conviertes en un interrogatorio completo. Una semana después se volvieron a ver. Esta vez no tenían planes reales, solo vagaron por las calles. En la entrada del parque, Min compró 2 conos de helado de maíz a una anciana, un dulce en cucurucho crujiente que siempre le recordaba a su infancia. Le dio uno a Han Yeong, y ella le sonrió suavemente dándole las gracias. Caminaron lado a lado, conversando sin prisa. Una vez más, Min fue el que más habló, sobre clases, profesores, sobre cómo Po siempre hacía chistes y convertía todo en comedia. Han Yeong lo escuchaba con atención y asentía de vez en cuando. ¿De dónde eres? ¿De un pueblo o quizá de una ciudad?, preguntó Min. Soy del pueblo de Xianxi, respondió tranquila. Nunca lo había escuchado, dijo Min al instante. Es pequeño, nada especial, solo un viejo molino y un río que lo atraviesa. Un río, me encanta nadar, se animó Min. En nuestro pueblo también había uno. Po y yo solíamos competir para cruzarlo de lado a lado. Pero yo le tengo miedo al agua, dijo Han Yeong. Bueno, al principio yo tampoco lo soportaba, me daba miedo también. Fue Po quien me arrastró, y después hasta me metió en el equipo de natación de la universidad, rió Min. Y así, entre charla y charla, pasaron 2 horas volando. Min acompañó a Han de regreso a su dormitorio y luego fue al suyo. Algo cansado pero feliz, Min paseaba por las calles de Pyongyang, disfrutando el cálido otoño. ¿Y cómo te fue? Po se lanzó apenas Min entró en la habitación. Caminamos, comimos helado. Me dijo que es del pueblo de Xianxi y que le tiene miedo al agua. Po sonrió de oreja a oreja. Ah, eso ya es un avance. Empieza a contarte cosas de ella. Un par de citas más y ya sabes a dónde va esto. Basta ya. Eso es lo único en lo que piensas. Po rió y levantó las manos. Está bien, pero aún así, ¿ves? El hielo se está rompiendo. Ahora sabemos. Pueblo Xianxi. A ti te gusta el agua, a ella no. Ella calla. Tú hablas. Dicen que los opuestos se atraen, ¿no? Min negó con la cabeza. Resopló, pero no discutió. Po, como siempre, tenía esa forma de soltar una frase corta que luego se quedaba rondando en la mente. Pasó un año. Min y Po ya estaban en segundo curso. El otoño volvió a cubrir la ciudad de hojas caídas. El clima afuera era el mismo, cálido y familiar. Una tarde los amigos estaban en su dormitorio, hojeando cuadernos viejos y charlando de la vida. Min, mirando pensativo por la ventana, de pronto dijo: «Oye, Po, llevo ya mucho tiempo con Han Yeong. Quizá debería empezar a pensar en casarme». Po levantó la vista y se quedó callado un momento. Luego sonrió de lado, pero en su voz se notaba cierta cautela. «Eso depende de ti, claro, pero aquí está lo raro. Ha pasado todo un año y todavía no sabemos nada de ella. Nada de su familia, ni amigos, ni pasado». Min frunció el ceño, pero no dijo nada. Era cierto. Han Yeong seguía siendo un misterio, incluso para él. «¿Te invitó a su casa en vacaciones? ¿La viste siquiera en el verano?», preguntó Po. «No, no lo hizo. No nos vimos», respondió Min. «Bueno, está bien, es tu asunto, claro. No digo que casarse sea mala idea», continuó Po, «pero quizá deberíamos al menos averiguar un poco más de ella, solo para estar tranquilos. Dijiste que era de un pueblo. ¿Cómo se llamaba?» «Xianxi», dijo Min en voz baja. Po asintió como si tomara una decisión. «Perfecto. Déjame ir allí y preguntar. Así lo sabremos con certeza». «No, vamos juntos. Busquemos el lugar en un mapa y vayamos a verlo nosotros mismos».
En Corea del Norte no había Google Maps ni Internet, así que Min y Po dependían de mapas de papel. Decidieron ir el fin de semana. Min y Po localizaron Jiangxi en el mapa, compraron boletos de autobús y salieron temprano en la mañana. El motor rugía mientras los campos y los pueblos dispersos pasaban rápido por la ventana. Po estaba junto al cristal y de repente dijo: «Mira, pongámonos de acuerdo en algo. Nada de hablar de matrimonio. Solo preguntamos, averiguamos lo que podamos». Min asintió. «Hecho. Mejor así». Después de unas horas, bajaron en una pequeña parada. Frente a ellos se extendía un pueblo tranquilo. Unas calles angostas, casas de madera con techos bajos. A un lado se levantaba un molino viejo y junto a él corría un río. Min se detuvo y dijo: «Mira, tal como me contó, llegamos al lugar correcto». «¿Y cómo encontramos su casa, Po?», preguntó Min. «Solo preguntemos a alguien. Es un pueblo pequeño, todos deben conocerse». Caminaron y pronto se toparon con un anciano en una verja. Po dio un paso adelante. «Disculpe, camarada, ¿sabe dónde vive la familia de Han Yeong?». El anciano se rascó la cabeza y la negó. «No conozco a la chica en persona, pero sus padres viven allá». Señaló una casa al final de la calle. «Gracias, camarada. ¿Ves, Min? Fue más fácil de lo que pensamos». La casa al final de la calle parecía común, nada distinta de las demás. Min y Po llamaron a la puerta. Un minuto después, un hombre y una mujer aparecieron en el umbral. Seguramente sus padres. Se veían sencillos y gastados, como gente de campo. Rostros cansados, ropa humilde. Po se inclinó con cortesía de inmediato. «Perdonen la molestia. Venimos de la capital. Queríamos preguntarles por su hija, Han Yeong». El hombre y la mujer se miraron. La mujer suspiró y dijo en voz baja: «¿Qué podemos contar? Murió hace 3 años. Se ahogó ahí mismo en el río. Intentó cruzarlo nadando y no lo logró». Min y Po se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. La mente en blanco, ni una palabra ni un pensamiento. Caminando despacio de regreso al autobús, Min susurró como temiendo su propia voz: «Así que por eso le tenía miedo al agua». Kim Yeon-soo y Park Jin-ho, estudiantes del Instituto de Ingeniería Agrícola, fueron asignados a unas prácticas de verano. Los enviaron a un pueblo remoto en la montaña para ayudar a los campesinos. Revisar canales de riego, hacer diagramas para informes y participar en el trabajo de campo. Viajaban en la parte trasera de un camión viejo, rebotando en los baches, los dos sonriendo de oreja a oreja. Verano, libertad, sin clases, sin exámenes. Un mes entero lejos de padres y profesores. ¿Te lo puedes creer?, dijo Park, cubriéndose los ojos del sol. Sin charlas políticas, sin entrenamientos militares. Si quieres dormir, duermes. Si quieres ir a los campos, vas. Si no lo sabes, las universidades en Corea del Norte no son como en Estados Unidos o Europa. Son una mezcla de colegio y cuartel militar. Disciplina estricta, con entrenamiento militar, sesiones políticas obligatorias e informes ideológicos. Entrenamiento físico, ejercicios matutinos, pruebas deportivas, un estilo de vida militarizado. Los estudiantes usan uniforme y marchan en desfiles. Responsabilidad colectiva. Si alguien falta a clase o tiene malos pensamientos, castigan a todo el grupo. Con tal de que nos den de comer, se rió Kim. En la escuela es pura agua con sopa. Créelo o no, en Corea del Norte la comida en el campus es así de mala. Los estudiantes allí viven casi como en cuarteles. Dormitorios compartidos, comidas centralizadas y escasas. A menudo es gachas de maíz,
fideos o sopa con repollo o papas sin carne. La carne es un lujo, tal vez en días festivos. Se miraron satisfechos. El pueblo que se acercaba parecía unas vacaciones. Aire fresco, trabajo sencillo y libertad total. Los primeros días pasaron tranquilos. De día, Kim y Pak caminaban los arrozales con los campesinos, tomaban medidas, revisaban canales de riego. El sol quemaba sin piedad, los pies hundiéndose en barro caliente y pegajoso, pero seguían adelante. Se sentía mejor que estar sentados en un aula sofocante. El pueblo los recibió a su manera, gente callada, rostros serios. Nadie era grosero, pero nadie sonreía tampoco. Por las tardes los estudiantes volvían a la casa de Chun Jang-sun, la anciana con la que vivían. Su casa olía a hierbas secas y madera vieja. La cena era un cuenco de gachas de maíz, verduras saladas y pollo del pueblo. Simple, pero sabroso y llenador. Los días se arrastraban uno tras otro. Campos, calor, mediciones, apuntes. Al mediodía la ropa se les pegaba al cuerpo, el sudor goteando por la espalda. «Pak», dijo Kim, secándose la frente con la manga. «Deberíamos ir a nadar. El río está justo ahí. Quizá al almuerzo, o en la tarde cuando refresque, o incluso de noche cuando no haya nadie». Se rieron. «Buena idea, Kim», saltó Pak. «De noche hasta podemos nadar desnudos. Solo no se acerquen al río de noche», murmuró un campesino que pasaba y se alejó como si no hubiera dicho nada. Kim se quedó helado, mirándolo alejarse. «Pak, ¿tú también lo escuchaste?» «Lo escuché», frunció el ceño Pak. «No se acerquen al río de noche». Se miraron. «¿Qué significa eso, Pak?» Él se encogió de hombros. Ya ninguno tenía ganas de bromear. Esa tarde, después de cenar, se sentaron sobre esteras en su cuarto. El aire fresco entraba por la ventana, las cigarras zumbaban afuera. Kim rompió el silencio primero. «Pak, no dejo de pensar en lo que dijo ese hombre. ¿Por qué diría eso? No vayan al río de noche». «¿Quién sabe?» Pak lo despachó con un gesto. «Probablemente solo asustando a forasteros. Ya sabes, supersticiones, cuentos del pueblo. Así evitan que la gente ande por los matorrales de noche». Pero la manera en que lo dijo era como si ni siquiera hablara con nosotros, solo lo soltara. «Kim», lo cortó Pak con una sonrisa. «En nuestro país no hay fantasmas, ni espíritus, ni monstruos, solo trabajo y disciplina. Todo lo demás son cuentos de niños». Kim asintió, pero la incomodidad no lo abandonó. Las palabras del campesino seguían resonando en sus oídos. «Bueno», bostezó Pak, echándose en su estera. «Mañana al amanecer otra vez al campo. Vamos a dormir». Apagaron la lámpara. Pronto, la respiración de Pak se volvió regular. Pero Kim seguía dando vueltas en la oscuridad, hasta que por fin el sueño lo venció. Kim tuvo un sueño. Estaba de pie en la orilla de ese mismo río. La noche era tan oscura y el cielo tan claro que veía cada estrella. El aire estaba húmedo y frío, aunque de día había hecho calor. Kim se inclinó, mirando al agua. Se reflejaban las estrellas, los arbustos de la orilla. Pero él mismo no estaba allí. Sin saber por qué, empezó a desvestirse. Camisa fuera, pantalones fuera, entró al agua. El hielo le envolvía el cuerpo mientras nadaba. Al principio era fácil, pero pronto el agua se volvió espesa, lo retenía. Sus movimientos se hicieron lentos, los brazos pesados. Intentó regresar, pero no pudo. El pecho se le apretó, la boca se le llenó de agua. Se ahogó y se hundió. Despertó de un salto, sintiendo todavía un escalofrío en las piernas. Esa misma sensación que todos conocen.
cuando despiertas de una pesadilla y sientes que el alma se te cayó a los pies. Miró alrededor y entendió que solo había sido un sueño, y volvió a quedarse dormido. Por la mañana volvieron a los campos. El sol apenas salía, el aire aún fresco pero pronto pesado y pegajoso. «Pac», dijo Kim tras un largo silencio, «anoche tuve un sueño. Estaba en el río. Miré y se reflejaban las estrellas, los arbustos y la hierba, pero mi reflejo no estaba». Pac lo miró y sonrió con burla. «¿Y qué? Los sueños son aleatorios. Miraste y luego ¿qué? Te fuiste». Luego entré al agua, empecé a nadar y me empecé a ahogar. Sentí el cuerpo como si pesara plomo. Todavía siento el frío. «Eres demasiado impresionable, Kim. Solo fue un sueño. Mira, estamos aquí caminando, vivos, sanos. ¿Qué río? ¿Qué muerte?» Kim asintió, pero en realidad hablaba consigo mismo. La inquietud no se iba, solo se hundía más. Al terminar el trabajo y sentarse a cenar, Kim decidió contarle a la anciana con la que vivían, Chun-Sun, sobre su sueño. «Hijo mío», dijo ella suavemente, casi para sí misma. «Él tuvo ese mismo sueño». Kim levantó la vista. La anciana no los miraba a ellos, sino hacia la esquina, como recordando. Soñó que iba al río de noche a nadar. Miraba el agua y su reflejo no estaba. Me lo contó a la mañana siguiente. Pensé, tonterías, solo un sueño. Y una semana después, su voz tembló, aunque su rostro no cambió. Una semana después lo encontraron ahogado en el río. La habitación quedó en silencio. Ni siquiera Pac tuvo palabras. Chun-Sun se levantó. Recogió los cuencos de la mesa como si no hubiera dicho nada extraño. Todos empezaron a prepararse para dormir. Esa noche, Kim se revolvía en su estera. Pac ya dormía hacía rato, su respiración regular y pesada. Pero Kim no podía olvidar las palabras de Chun-Sun, ni el sueño de su hijo. Finalmente se levantó, se puso la chaqueta con cuidado y salió al patio. El aire era húmedo y frío, la luna alta plateando los techos. El sendero al río pasaba entre huertos. Todo dormía. Ni los perros levantaban la cabeza. Cuanto más se acercaba a la orilla, más apretado sentía el pecho. Kim se detuvo al borde del agua. El río fluía en silencio, su superficie lisa como un espejo. Se reflejaban las estrellas y las siluetas oscuras de los árboles. Pero su reflejo seguía sin aparecer. Tragó saliva, la boca seca. El sueño volvió a él. La noche, el río, el vacío. Todo coincidía. «Entonces es verdad», susurró. Dio un paso más cerca, inclinándose sobre el agua, forzando la vista, intentando encontrar aunque fuera un rastro de su propio rostro. Y de repente, la superficie del agua se agitó. Primero un leve temblor, luego volvió a estar lisa. En ella apareció su rostro, real, vivo. Kim exhaló con alivio, incluso se rió. «Eso es tonterías. El reflejo está ahí. Significa que estoy vivo y no voy a morir». Pero el reflejo de pronto abrió los ojos, muy abiertos, como si se ahogara, y susurró desde las profundidades: «Sal de aquí». Espero que hayas disfrutado estas historias. Suscríbete para no perderte las próximas. Y recuerda, los únicos que nunca sienten miedo son los que no tienen imaginación.